Otra vez, muchas gracias por estar en este espacio de Tertulias con Juana. Muchísimas gracias por acompañarnos, por Mónica Urrea, por estar hoy con nosotros para hablarnos de la terapia regresiva y de la sanación ancestral. Este espacio de tertulias invitamos a diferentes personas a dar testimonio de su camino espiritual y de las herramientas que utilizan para ayudarnos en ese camino de autoconocimiento, de autodesarrollo, para vivir una vida plena que es también una vida en paz, una vida ecuánime, una vida donde tengamos buenas relaciones. Y esta terapia que nos va a contar hoy Mónica nos ayuda a que podamos encontrar los lugares donde no estamos fluyendo en la vida. Gracias por esta invitación, qué delicia estar aquí compartiendo en este espacio tan rico y tan nutrido para el alma. Sí. Es verdad, sí, gracias, Mónica. Mónica, pues cuéntanos un poco cómo fue que comenzaste este camino de transformación tan diferente a lo que habías estado haciendo antes en tu vida profesional y qué fue lo que te llevó a hacer ese cambio, ¿verdad? Porque tenías absolutamente todo y fue como un antes y un después, un decir, tengo que hacerlo y eso es lo que estamos también compartiendo, que nos pasa a todos, no importa lo exitoso que somos, no importa la plata que sea, que no necesariamente tiene que ser por problemas, por enfermedades, por crisis, sino a veces es solamente eso, un llamado del alma. Así es, pues mira, mi camino empezó de una manera muy tradicional, digámoslo así, desde chiquita. Si bien sentí siempre un gran interés por todo el mundo espiritual, por todo este tema energético, invisible, desde muy chiquita siempre tenía claro que yo iba a ser abogada. En mi casa mis papás soñaban con tener una hija abogada, nosotros somos 3 hermanas, una era economista, la otra era politóloga, entonces quedaba yo como la esperanza y creo que de alguna manera desde chiquita como que lo estoy oyendo y a mí el derecho me encantaba. Entonces desde muy chiquita yo tenía claro que yo iba a estudiar derecho, soñaba estudiar derecho además en la universidad que para mí aquí en Colombia es como la que más me identificaba en el corazón para estudiar lo que era la Universidad Javeriana. Finalmente tuve esa gran oportunidad, tan pronto me gradué del colegio, me fui un año de intercambio y cuando llegué, pues llegué directo a estudiar Derecho, que era lo que yo creía que iba a ser toda mi vida. Y entonces estudié Derecho, me gradué como soñaba de la Javeriana, pude ejercer el Derecho durante 8 años, una parte la ejercí aquí en Colombia, trabajando en Derecho ambiental y en Derecho comercial internacional y otra parte la ejercí en Luxemburgo, trabajando allá en la parte de Derecho Fiscal Internacional y Gestión de Fortuna. Y digamos que yo era una abogada muy feliz. Me gustaba mucho lo que hacía, me iba muy bien, como que las cosas fluían y digamos que yo sentía que cómodamente me podía quedar en ese lugar el resto de mi vida. Sin embargo, fue gracias a una experiencia personal que tuve en el año 2010, cuando se me dio la oportunidad de irme a Hawái a hacer un curso de terapia con ángeles, que era un tema que yo, desde que ya estaba en la universidad aquí en Colombia, había empezado a descubrir con mucha sorpresa que fuera real, porque yo decía, el ángel de la guarda, pues a uno, los papás se lo enseñan de chiquito, uno lo reza antes de irse a dormir, pero yo digamos que estaba muy lejos de comprender que realmente estos seres y estos maestros espirituales del mundo invisible existen, están ahí y podemos tener una comunicación muchísimo más cercana de lo que yo por lo menos en ese momento habría podido imaginar. Entonces yo decidí irme a Hawái a hacer este curso porque yo decía, no puedo creer que esto existe y que además se puede aprender. Eso me parecía como una cosa del otro mundo y así termino llegando yo a esta aventura maravillosa donde más allá del tema de los ángeles que me pareció hermoso y poderoso, tuve una experiencia con una regresión que me hizo una compañera. Nos habíamos hecho amigas, entre otras porque las dos hablábamos español, ella era mexicana, congeniamos muy bien y en un break me dijo, ¿quieres que yo te haga una regresión? Y yo la miré y me dio susto, me dieron ganas, me produjo muchas cosas. Yo hasta ese momento la única aproximación que tenía a las regresiones había sido un libro, que no sé si han escuchado, este autor es Brian Weiss, con un libro que se llama Muchas vidas, muchos sabios o Muchas vidas, muchos maestros, es la otra traducción, pero es el mismo libro. Y yo lo había leído a los 14 años porque mi abuelita me lo había regalado, pero pues yo ya no me acordaba, eso había pasado hace muchísimo tiempo, pero siempre me había como interesado y cuando
se me dio esta oportunidad, le dije que sí, con susto, muriéndome de los nervios, pero le dije que sí. Y esta fue una de las experiencias más extraordinarias de mi vida. O sea, yo no me esperaba todo lo que pasó ahí, porque pude descubrir muchísimas cosas, sobre todo de mí. En esencia, la regresión es como una experiencia de autoconocimiento, donde yo pude verme a mí y entender muchos aspectos de mi vida desde diferentes dimensiones, relaciones con personas muy cercanas a mí, miedos, gustos, muchas cosas, pero lo más impactante fue que yo tenía una fobia, que hasta ese momento, yo en ese momento tenía 25 años, y hasta ese momento esta fobia había durado conmigo los 25 años. Y yo vi una escena donde entendí supuestamente de dónde venía la fobia. Digo supuestamente porque yo en ese momento yo decía, yo no sé si esto es verdad, si es mentira, si me lo inventé, de dónde está saliendo, porque además eran unas cosas súper locas en parte. Pero lo cierto es que después de esta sesión, unos meses después me di cuenta que esa fobia había desaparecido. Y lo único distinto que yo había hecho en toda mi vida, digamos, frente a ese tema, había sido esta famosa regresión. Entonces, esto genera en mí un llamado muy profundo y sobre todo un interés. Yo he sido una persona muy inquieta toda la vida en querer aprender, en querer descubrir. He sido muy racional. Entonces yo necesito entender muchas cosas. Y yo dije, yo tengo que entender qué pasó, qué se movió dentro de mí. Fue a nivel espiritual, fue a nivel psicológico, fue a nivel energético, fue a nivel biológico. ¿Qué pasó? Que hizo que una fobia tan fuerte, que eran los gatos. Entonces, además, imagínense ustedes una fobia tan poco comprendida, porque a los gatos, pues a la mayoría de la gente los gatos le parecen divinos, ¿no? Y como, ay, tiernísimos, y la gente tiene gatos. Y en Bélgica, yo en ese momento vivía en Bélgica, y el 85% de la gente que yo conocía tenía gatos en sus casas, y para mí era un drama porque yo veía un gato y entraba en ataque de pánico. O sea, me ponía como una loca, tenía que salir corriendo, me daban ganas de llorar. Bueno, por ahí dicen que ya somos dos, ya somos dos en esa fobia que además era muy poco común. Yo no conocía a nadie como que tuviera con esa intensidad, digamos, y la gente me decía, pero Mónica, si los gatos son divinos, son tiernos, ¿qué te va a hacer un gato? Tú eres mucho más grande que el gato, en últimas, pues si te va a hacer algo, le das una patada. Miren, a mí me decían eso y me saltaba el corazón, o sea, yo era simplemente inconcebible. Entonces, me doy cuenta en una reunión que estábamos donde unos amigos que tenían varios gatos y por solidaridad conmigo siempre los guardaban, pero uno de esos gatos se escapó y se me hizo al lado. Y yo empecé a acariciar al gato, no me di cuenta, eso fue absolutamente inconsciente y fue todo el mundo que me conocía que empezó a sorprenderse y a decir, ¿tú por qué no estás gritando? ¿Por qué no saliste con una loca como siempre? Porque ya me conocían cómo era yo en eso. Y yo me asusté y dije, no entiendo, o sea, no sé qué está pasando acá. Claro, y ahí caí en cuenta de esta famosa regresión. Entonces empiezo a indagar por Google, empecé a buscar como regresiones, ahí aprendí que existe la hipnoterapia, yo hasta ese momento jamás había oído ese término, y empiezo a buscar formaciones que me explicaran qué había pasado conmigo. Yo quería entender a profundidad qué se había movido y por qué esto pues había funcionado. Entonces ahí encuentro de todo, porque había de todo, desde formaciones de 2 horas y salga con certificado para ejercer, hasta formaciones de varios años, que fue la que terminé eligiendo. Y empecé a hacerla por esta curiosidad que les cuento, trabajando en Luxemburgo. Yo en ese momento tenía mi puesto en el mundo jurídico, estaba muy feliz, me iba muy bien por fortuna. Y a medida que empecé esta formación, que era intensiva, era por módulos intensivos de una semana, de 10 días, y eran muchos módulos, me fui enamorando de esto, sobre todo porque empecé a ver el impacto que esto tenía en la gente. Pues éramos mutuos conejillos de indias, pero veía cosas increíbles que pasaba con mis compañeros. Entonces, eso empezó a gestar en mí este llamado del alma que tú bien mencionabas, Juana, donde yo empecé a sentir que una parte muy profunda de mí me empezaba a invitar hacia ese lado. Y era muy raro porque, digamos que en estas conversiones profesionales, usualmente la gente pues está aburrida con su trabajo, no le gusta, le da pereza ir. Y yo estaba en un punto en que estaba muy feliz con mi vida en ese momento en todos los aspectos, incluyendo el profesional, pero este llamado era más fuerte. Y la pasión que yo había sentido haciendo regresiones nunca me la despertó el derecho, a pesar de que, como les reitero, yo fui una abogada muy feliz. Hubiera podido seguir siendo hasta el final de mis días porque lo disfrutaba mucho, pero lo que esto me generaba era distinto, venía como desde otro lugar. Entonces me empecé a hacer muchas preguntas y a decir, bueno, esto tan fuerte no lo puedo ignorar o no lo quiero ignorar. Yo siento que aquí hay una invitación muy profunda. Entonces empieza un proceso pues muy duro también, porque implicaba de alguna manera morir a muchos aspectos de esa vida que yo estaba teniendo para renacer a otra nueva vida. O sea, morir como abogada,
en mi vida en Bélgica, porque además en este llamado yo sentía que tenía que ser en Colombia. Inicialmente yo pensé que lo iba a hacer allá, porque además toda mi formación fue allá, pero luego este llamado como que se fue anclando y la información clarísima era que tenía que regresar acá. Entonces eso implica hacer un cierre con mi relación de pareja que tenía ya, dejar mi casa, mi trabajo, todo lo que había formado durante los últimos 5 años por este llamado tan fuerte que pues en últimas me trae de regreso aquí a Colombia a ser terapeuta. Entonces fue un poco extraño porque la gente decía que yo estaba como medio chifla, pues la gente como que no podía entender ese cambio tan radical, ¿no? Como Mónica se fue a Europa y era abogada, le iba súper bien y después terminó acá, que ángeles, regresiones, sanación ancestral, quién sabe qué le pasó, ¿no? Como raro. Eh, entonces empecé a trabajar medio tiempo aquí, apenas llegué, porque entre otras mi jefe, que divino, además me quería mucho y estaba muy preocupado por mí, genuinamente preocupado porque creía que yo me había chiflado. Entonces me dijo, no, mira, llévate tu portafolio de clientes, trabaja medio tiempo desde Colombia, ¿tú qué vas a hacer? ¿A ti quién te va a pagar? Me decía, Los Ángeles te van a mandar cheques celestiales, de las vidas pasadas vas a traer recursos, o sea, ¿de qué vas a vivir? Entonces, pues me traje mi portafolio de clientes, trabajaba medio tiempo como abogada y el otro medio tiempo lo hacía como terapeuta. Inicialmente con muy poco éxito, debo decir que al principio, pues, si llegaba una persona a la semana, no llegaban dos. Pero poquito a poco el ritmo como que, pues, se fue asentando, como que una persona le contaba a otras y esas otras venían y le contaban a otras y así rápidamente, digamos que el flujo de consultantes empezó a funcionar y a los pocos meses dejé ese trabajo en Luxemburgo porque ya sentía que de verdad necesitaba como dedicar toda mi energía y mi tiempo a esto. Y desde ese entonces, que creo que ya van a ser 9 años, estoy dedicada plenamente a la terapia. Dejé el derecho, ya no hago contratos, ya no hago gestión de fortuna, ya dejé, digamos que todo eso atrás para dedicarme a esto que hasta este momento, porque no sé si vaya a cambiar después, pero a este momento puedo decir que siento que es como lo que me apasiona y lo que yo siento que es como la misión de mi vida en este momento. Y es que acabas de decir también algo muy importante en ese testimonio tuyo, que a pesar de que era algo que querías, ese llamado del alma, era también confrontarte con todo lo que, los paradigmas que uno tiene de éxito, de lo que esperan de ti, de lo que tienes para cumplir a la familia. Y hay algo interno que te marca y te lleva a decir, lo tengo que hacer, independiente que tenga que dejar tantas, porque es dejar también una relación, porque es dejar una forma de vida que ya tenías en Europa. Entonces, algo que compartes allí con ese llamado del alma es que es muy fuerte, pero además que tiene otro elemento muy importante y es algo que te llena como por dentro, que te da una plenitud, una alegría muy grande. Estoy, me compartes eso, eso que estoy Sí, diciendo también. absolutamente. Y siento que es algo, es difícil de describir con palabras, porque a veces las palabras no son suficientes, pero es algo que yo usualmente lo describo como que te hace sonreír especialmente el corazón, ¿no? Es algo que definitivamente yo digo, me llena tanto hacerlo que podría hacerlo incluso gratis, ¿sí? Es de estas cosas que en cambio yo pensaba y yo decía, uy, no, yo gestión de fortuna gratis, pues quizás no. Digamos que sí me divertía, sí era feliz en lo que hacía, pero yo tenía claro que de alguna manera también gran parte de mi motivación era la remuneración. Y aquí, por supuesto, también porque además vivimos en un mundo pues donde es necesario, digamos, el tema del dinero y esto, pero se vuelve un tema secundario. Ya no es como la motivación principal, que muchas veces es, digamos, dentro de un trabajo tradicional, muchas veces es como parte de lo que uno más tiene en cuenta. Yo siento que aquí eso pasa a otro nivel porque empiezas a tener como algo por dentro que te invita a ejercer esto desde este lugar que te da una plenitud que difícilmente se llena con otras cosas. Obviamente, pues no siempre está tan arriba, hay momentos en que igual uno está cansado y quiere breaks, además hay mucho movimiento energético, ¿no? Puede por momentos ser desgastante, pero más allá de eso, sigue llenando el corazón y sigue siendo como una elección que genera como mucha alegría sobre todo, ¿no?
y la sensación de poder servir y contribuir al otro desde algo que tú sientes que naturalmente te fluye y te hace feliz. Sí, ya hay dos elementos que dijiste, es porque la pasión trae la abundancia en la vida y el otro punto es que vienes a hacer un servicio también a los demás. Te quería también hacer ese hincapié porque esos son los llamados del alma, ¿verdad? Donde haces lo que te apasiona, donde te trae una abundancia de plenitud interna y de además te trae ese servicio a los demás. Entrando ahora al tema que venimos a hablar contigo porque no solamente haces la terapia regresiva, la sanación ancestral, sino también haces terapias de duelo. Entonces hoy nos vamos a ubicar en terapia regresiva. En el futuro te volveremos a tener para que hablemos de la terapia del duelo. ¿Qué es la terapia regresiva? Mira, la terapia regresiva es una herramienta esencialmente de autoconocimiento donde el consultante puede entrar en un contacto muy profundo con esta sabiduría interna que todos tenemos, que tiene diferentes nombres, ¿no? Algunos le dicen yo superior, otros le dicen inconsciente, otros le dicen alma, pero al final, más allá, yo creo que esto termina siendo un tema más semántico que otra cosa, independientemente de la connotación con la que nosotros nos sintamos más cómodas al referirnos a ese tema, es una sabiduría que nos habita, que tiene muchas memorias, que tiene mucha información, que tiene muchas respuestas, que la mayoría de veces no están en nuestra esfera consciente, no están en nuestra parte racional, pero sí están dentro de nosotros y están saliendo a flote en muchos aspectos de nuestra vida, donde tú como guía, como terapeuta, lo que haces simplemente es acompañar y es guiar a la persona que tienes aquí en tu consulta a que pueda entrar en ese estado expandido de conciencia en el que siempre estás consciente, en el que siempre estás despierto, o sea, nunca estás dormido ni en un estado en el que no recuerdas lo que pasa o no eres dueño de ti. Digamos que todo el tiempo tienes un control sobre lo que dices, sobre lo que transmites. No es un polígrafo donde tú vas a venir a decir cualquier verdad sobre tu vida que de pronto no quieres decir o contar tus secretos más íntimos, a menos que quieras hacerlo. Pero digamos que ese filtro y ese observador externo siempre está permitiéndote a ti discernir sobre qué información proporcionas y cuál te guardas para ti. Pero tú puedes acceder de primera mano a toda esta información y a todos esos recursos que están dentro de ti y que te permiten ver las cosas desde otras perspectivas, entendiendo cuál es ese origen codificado en el inconsciente que se estableció como el código que de alguna manera obedece al síntoma que tú quieres trabajar, entendiendo como síntoma cualquier cosa que tú sientas que no te hace la vida plena y que es tu motivo de consulta. Y aquí caben desde problemas de pareja, de dinero, algunos temas físicos, idiopáticos, por ejemplo, estos dolores que te dicen, mira, tú estás bien, tú no tienes nada, en los exámenes apareces que estás perfecto, pero tú tienes un dolor que no se te quita con nada, por ejemplo. O personas que no pueden tener hijos, o miedos, fobias, pues por ejemplo, esta es una de las herramientas que más se utiliza para trabajar fobias. Más allá del motivo de consulta que tú quieras trabajar, es poder entrar a descubrir dentro de esta lógica interna cuáles son las respuestas que tienen para darte en ese sentido, que muchas veces son historias que a uno le pueden parecer loquísimas, ¿no? Que uno dice, como yo les contaba en mi caso, yo decía, ¿yo de dónde saqué esta información? ¿Será que me la inventé? Todo era muy raro, era en una época medieval, yo me veía como una señora que no era yo físicamente, pero yo sí sentía que era yo allá. Entonces yo decía, esto yo me lo inventé, fue real, no fue real, no sabía, pero lo cierto es que esa historia, de donde sea que haya venido, que haya sido yo en otra vida o que haya sido un invento de mi inconsciente, pues lo cierto es que a mí me permitió sanar. Entonces, aquí tú de primera mano accedes a esa información y estos cuentos, a veces son unos cuentos fantásticos un poco, que puedes vivir y que te pueden dar una información que te permite a ti ver desde otra perspectiva lo que te está pasando, sea una relación con una persona, sea un síntoma, sea un patrón repetitivo, sea un miedo, lo que sea que estés trabajando. Entonces, el objetivo de esto, por un lado, es que tú puedas hacer consciente lo inconsciente. Por más descabellada que sea esa historia, es poder ver dentro de ese código que está ahí latente y presente
qué es lo que estaba guardado que dentro de tu inconsciente hace sentido para lo que tú quieres trabajar. Entonces, el simple hecho de verlo ya es per se liberador. En mi caso, por ejemplo, la persona que está haciendo... Las personas que no lo pueden ver y las personas que no lo pueden ver o que no creen o que se ponen muy nerviosas o que dudan. Mira, aquí tenemos una ventaja maravillosa. Bueno, primero, pues para hacer la terapia es importante tener la disposición. O sea, a mí a veces me pasa que hay personas que me dicen, mira, yo quiero sacarle esta cita a mi amiga, a mi hermano, a mi hijo. Y usualmente la respuesta es, dile que me contacte y que la pida él o ella, porque muchas veces esa persona no quiere, no creo, le parece que esto es una tontería, una pérdida de tiempo, no quiere hacerlo y entonces en ese sentido, pues no vale la pena, porque lo que sí necesitas es el deseo de hacer la terapia, independientemente de que no creas en ella, porque hay mucha gente que llega con dudas, con toda la razón, entre otras, ¿no? Porque es como, yo no sé si eso es verdad, yo no sé ni siquiera, no estoy seguro si la reencarnación existe o no existe, o mi religión me dice que de pronto mejor no creer en eso, entonces yo como que estoy en una zona gris donde no me siento tan cómoda. Aquí, por fortuna, digamos que ese tema de la creencia frente a la sesión no influye, porque de hecho tú puedes al final creer lo que a ti te dé paz. Yo siempre le digo a las personas, más allá de que tú creas en la reencarnación o no creas en ella, si te llegas a ir a una supuesta vida pasada, pues al final elige lo que haga sentido para ti. Puedes creer perfectamente que fue una libre asociación de ideas de tu inconsciente, que por alguna extraña razón se inventó esa historia, pero no otra, porque se podría haber inventado cualquier historia, pero con certeza te llevó unos elementos que eran claves para ti. Y no importa si crees o no, digamos, en las vidas pasadas, igual funciona. Pero lo que sí necesitas es disposición. Frente al tema de ver, de qué pasa si no ves, pues mira que hay mucha gente que no ve nada, pero siempre hay conexión. Lo que pasa es que no toda conexión es visual. Y aquí, en este estado de expansión de conciencia, se activan los sentidos intuitivos. Y eso te permite a ti acceder a la información de diversas formas. Entonces, hay gente que ve como cuando va a cine y ve una película, hay gente que ve así, pero en, mejor dicho, full color, high definition, ¿no? Tamaño real, pero yo te diría que es una minoría la que ve así. Hay muchas más personas que ven muy difuso, como cuando uno sueña o recuerda. Si saben, ese tipo de imágenes que uno dice, ay, yo me acuerdo que soñé y más o menos estaba esta persona y como que estaba vestida así, pero uno no tiene la nitidez de la imagen que tiene como cuando tiene los ojos abiertos, pero igual ahí está. Y hay un porcentaje que no ve nada. Y durante toda la sesión, la imagen es en negro. No ven absolutamente nada. Pero, por ejemplo, se conectan desde lo que sienten. Entonces empiezan a decir, yo siento que estoy en un barco y yo siento que el barco se está moviendo y yo siento que tengo una falda larga y que hay 3 niños que me la están jalando y me están diciendo mamá. Y ahí empiezan a darte muchos elementos de la sesión, pero tú no necesariamente estás viendo la imagen, pero desde el sentir te está contando lo que está pasando en esa imagen. O hay un tercer grupo de gente que se le activa, es el canal clarisapiente, que de repente no ve nada y no siente nada, pero sabe. Y ese saber entonces es como, yo no veo nada, yo no sé, yo no siento nada, pero yo sé, o lo que me llega es el pensamiento que estoy en una plaza medieval y que estoy vendiendo frutas y que está lloviendo y te empiezan a llegar una cantidad de cosas que tú no sabes de dónde estás sacando, pero que te están llegando con claridad. Lo más común es que a medida que avanzamos, una parte la ves, otra parte la sientes, otra parte la sabes y todo eso nos va dando la globalidad de la experiencia. Entonces, igual no pasa nada si la persona no ve, como te digo, igual hay un porcentaje de gente que no ve, pero de alguna manera esta es una experiencia donde tú entras en la profundidad de tu ser, ¿sí? Que está como ávido de darte respuestas y de ayudarte a que tú puedas llevar la vida que estás llevando a un nivel en el que puedas tener un despertar espiritual, en el que te puedas conectar desde lugares que te permitan vivirlo con mayor fluidez, sin tanto sufrimiento y como con más recursos para vivirlo de una mejor manera. Entonces, esa misma sabiduría interna aprovecha estos escenarios para ayudarnos y darnos la información que necesitas tú recibir. Es más, pasa a veces, aunque no es común, pasa en ocasiones que tú llegas por un tema X y dentro de la pirámide jerárquica interna, prioritaria para ti, digamos,
no es el tema X el que corresponde, sino el Y. Y hacen caso omiso del tema X y nos llevan al tema Y, aunque tú ni siquiera me hayas mencionado que ese tema estaba latente en tu vida. Entonces, eso puede pasar en ocasiones también, ¿no? Darte esas respuestas que tú necesitas desde la dimensión que esté bien para ti, ¿no? Desde esa sabiduría que sabe qué necesitas y de qué manera te lo proporciona. Tú vas guiando a la persona o la persona te va guiando, o sea, te va guiando a las preguntas tuyas. Es una sinergia. Entonces, para el estado de conexión, yo voy guiando a la persona para que la persona entre en este estado en el que puede recordar toda esa información que está dentro. Entonces, acá les hago una aclaración. Esto no es un viaje astral, esto no es un desdoblamiento, el alma no sale del cuerpo para viajar en el tiempo. Por esta razón es imposible quedarse atrapado en algún otro lugar, porque uno nunca se va, en realidad. Ustedes abren los ojos cuando quieren y vuelven a estar ahí en su casa, en su cama, donde están. Pero tú entras en este estado expansivo, entonces yo voy guiando a la persona y a través de preguntas empiezo a ayudar a que ella se ubique para entender qué está pasando y luego nos vamos complementando entre lo que la persona me va contando y yo le voy preguntando para entender a dónde nos va llevando esta historia y qué tiene que ver con el motivo de la consulta y o con la persona y con su vida, porque como les contaba, pues pueda que el motivo de consulta no salga ahí, ¿no? O sea, que la persona quiera trabajar el dolor lumbar y se la lleven a sanar a la mamá, que no necesariamente esté relacionada con el dolor lumbar, ¿vale? Entonces ahí nos vamos complementando entre lo que la persona me va contando y lo que yo le voy preguntando, y entonces ahí, y lo que nos van guiando desde arriba, porque yo siento que en esencia estas sesiones son sobre todo guiadas desde otro lugar, que en ocasiones va poniendo como esas palabras, esas preguntas, ¿no? Que nos va guiando hacia el lugar que corresponde que lleguemos para liberar lo que haya que liberar, para comprender lo que haya que comprender. A veces hay culpas del pasado que nos traemos, a veces hay dolores viejos de esta vida o de otras, pero que están ahí latentes y que no nos permiten vivir como con toda la fluidez que podríamos vivir en este momento, ¿no? En esa terapia tuya, la terapia regresiva, la que enseñas además, no hay en ningún momento lo que es la hipnosis y por eso me gustaría si puedes hacer una claridad, porque, por ejemplo, Dolores Cannon, no sé si has oído de ella, hacía las hipnosis donde las personas efectivamente se desconectaban y seguían hablando, ¿verdad? O Brian Weiss, ¿cierto? Que también en algunas lo hacía, pero tú me dices aquí que no hay esa desconexión de la conciencia. ¿Cuál es la diferencia en el término de lo que llega a hacer en la persona? Mira, la diferencia es el estado de profundidad al que llegas. Técnicamente, digamos que si nos ciñéramos al tenor literal de lo que es la hipnosis, aquí también estarías en un estado de hipnosis. Lo que pasa es que la hipnosis a la que yo te llevo es tan ligera que cuando al final de la sesión yo le pregunto a la persona si estuvo en hipnosis, me dice, no, nunca, yo estuve súper consciente. Este tipo de regresiones, las que yo hago, se llaman más regresiones conscientes, porque tú en ningún momento te desconectas y te vas. ¿Qué es lo que pasa? Tú entras en un estado de hipnosis cuando tu cerebro vibra a una longitud cerebral, a una longitud de onda cerebral más amplia y hay diferentes niveles, ¿no es cierto? Entonces, a mayor longitud de onda, mayor profundidad. Lo que pasa con la hipnosis es que la gente tiende a confundir muchas veces el estado de hipnosis, que puede haber, como les digo, muchos. De hecho, cuando ustedes están, por ejemplo, leyendo un libro, absortos, concentradísimos o viendo una película, que no sé si les ha pasado que de pronto alguien les habla y ustedes no oyen, no porque tengan un problema auditivo, sino porque están concentrados en otra cosa y como que se abstraen de todo lo otro que está pasando afuera. O cuando manejan el piloto automático de un punto A a un punto B, llegan perfecto, hacen los pares, no tienen ningún problema, pero si se tratan de acordar incluso por qué ruta llegaron, de pronto ni siquiera se acuerdan porque estaban englobados en los pensamientos. En todos esos momentos ustedes están en hipnosis. Técnicamente, si les hicieran un electroencefalograma, ustedes verían que las ondas cerebrales en ese momento están más amplias, seguramente entre ondas alfa y ondas teta, que son en las que trabajamos en las regresiones conscientes, que son las que yo hago. Hay otros estados más
profundos y de hecho, por ejemplo, en las inducciones de Dolores o en algunas de Brian Weiss, no en todas, de hecho, en los cursos que yo tomé con él, muchas eran unas inducciones como muy, muy rápidas que te llevaban más al estado como en el que estás en mis regresiones. Es un estado ligero donde termina siendo tan cotidiano en nosotros, porque como les cuento, en muchos momentos del día estamos en esos estados que uno no los siente raros. Tú puedes llevar a las personas a un estado mucho más profundo, haciendo una inducción mucho más prolongada, mucho más lenta, donde la persona casi que siente que se empieza a dormir, y ahí están estos estados más profundos. ¿Por qué a mí no me gusta llevarlos a esos estados? Claramente los aprendí en hipnoterapia, los vemos todos, incluso unos estados catalépticos, una locura, donde la persona puede quedarse en un estado de hipnosis casi que levitando, pero digamos que eso más se asocia al tema del espectáculo que a la hipnosis terapéutica, digamos. Y yo lo que siento es que acá gran parte del enriquecimiento de la sesión se da en que tú como consultante puedes hacer unos vínculos importantísimos entre la información que tú recibes y lo que es tu vida, más allá del motivo de consulta, ¿sí? Hay muchos otros elementos que salen a flote y que tú puedes comprender a la luz de lo que percibes, incluso de otros temas que ni siquiera se te ocurrieron mencionarle al terapeuta. Entonces, eso lo que haría es que al tú no tener esa conciencia, perderías gran parte de la riqueza de la información, porque estarías a merced que el terapeuta te explique lo que tú viste y te recuerde, digamos, lo que pasó, o que puedas escuchar una grabación. Y lo que pasa en las regresiones es que tú recibes tanta información, porque imagínate que es como que tú estás dentro de una película viendo un montón de elementos. La señora de rojo que está caminando, el señor que está vendiendo pan en la esquina, el pájaro que está volando, la casa, mil cosas, y tú, a mí como terapeuta, me cuentas lo que tú consideras más relevante y esencialmente lo que estás sintiendo en ese momento. Pero hay mucha otra información que estás captando que no necesariamente me la dices a mí, pero tú sí la estás registrando, y eso te permite entender después de pronto por qué te dan pánico las cucarachas, o por qué te fascina París, o por qué le tienes miedo a las alturas, aunque no haga parte de lo que necesariamente me estás diciendo a mí. Entonces se perdería mucho de esa riqueza. Por eso yo procuro siempre llevar a las personas a este estado más bien ligero, digamos, donde es perfecto para recordar, porque accedes a toda la información, pero la puedes recordar, la puedes analizar y puedes vincular cómo se relaciona contigo y las diferentes áreas de tu vida. Esa es la diferencia. Pero si habláramos, digamos, técnicamente si hay hipnosis, pues sí hay, pero es tan ligera que la gente ni se imagina que realmente estuvo ahí, ¿no? Entendí. Nos contabas que tú hiciste ese cambio tan grande en una sola sesión, ¿verdad? Pero generalmente, ¿cuántas sesiones necesitas, por ejemplo, para trabajar relaciones? O esto ya es un proceso que se mete la persona, o a veces necesitas mucho más sesiones, como tú decías, fuiste por el tema A y se te fueron por el tema por el otro lado y todavía no solucionaste lo que tú querías, o sí, no sé. Claro. Mira, la mayoría de personas con una sola sesión para un tema particular es suficiente, ¿sí? Entonces tú me dices, mira, yo quiero trabajar esta relación con mi mamá, y vienes y hacemos la regresión y sale el tema de la regresión, de la sanación con tu mamá, probablemente no necesites más. Ahora, ¿qué puede pasar? Hay varias posibilidades. Que tú llegues y el tema que salga no tenga nada que ver con la relación con tu mamá y te lleven más bien a sanar la falta de amor propio que tiene que ver con una experiencia traumática que viviste en kinder en esta vida, y nos llevan allá y no sale tu mamá, ¿sí? Entonces, si tú igual sientes que quieres trabajar la relación con tu mamá, pues seguramente vendrás a otra sesión a que trabajamos lo que no se trabajó ahí, pues porque no salí. También podría pasar que quieres trabajar la relación con tu mamá y llegamos a un momento en que vemos en el vientre materno de dónde viene ese origen de la relación, lo trabajamos y tú sales y con el pasar de los días me dices, ¿sabes qué? Pues sí, entendí como que algo sí cambió, pero como que no, como que ahí sigue, como que persiste el síntoma. Entonces, muchas veces eso puede ser una invitación a que hay algo más profundo que hay que ver. Entonces, de pronto hacemos otra y nos vamos a sanación ancestral, nos vamos a otra vida a ver que había alguna memoria residual que estaba ahí. Pero lo más común es que para un tema específico una sesión suele ser suficiente, pero como te digo, cada persona es un universo distinto y necesita cosas diferentes. Entonces, yo nunca le digo a una persona ni que vuelva ni que no. O
sea, todo, además porque es muy prematuro, tan pronto tú terminas la sesión, claro, entiendes un montón de cosas. Yo, por ejemplo, en esa de Hawái, pues claro, yo entendí de dónde venía la fobia a los gatos, pero yo no tenía ni idea si eso iba a tener un impacto real o no en mi relación con los gatos. Bien habría podido ser que yo siguiera con el miedo y con la fobia, aunque igual hubiera entendido de dónde venía. Ahí seguramente yo hubiera necesitado más sesiones. No fue el caso, pero todo podría pasar, digamos. Pero en general yo te podría decir que por la gran mayoría de gente, para un tema específico, usualmente una sesión suele bastar. ¿Cuánto tiempo necesita una persona en una sesión? ¿Cuánto? Mira, las sesiones son largas, digamos que esta es una terapia, como digo yo, paradójicamente breve, porque es breve en la medida en que usualmente se necesita o una sesión o muy pocas sesiones. Digamos que a diferencia de procesos terapéuticos donde tú vas una vez cada semana o una vez cada 15 días donde el terapeuta explora diferentes temas, aquí usualmente vas una vez o pues si acaso irás 2 o 3, pero digamos que por lo menos de la forma en que yo lo hago. Hay otros terapeutas y hay otras escuelas de terapia regresiva, y esto lo quiero aclarar, que trabajan distinto. Por ejemplo, la Escuela Española de Terapia Regresiva Reconstructiva, con quien también tuve la oportunidad y la fortuna de formarme, ellos, por ejemplo, te empiezan tú vas para un proceso de regresión y tu primera regresión la tienes más o menos a la cuarta o quinta sesión. ¿Sí? Todas las primeras son preparativas y son de 45 minutos y entonces digamos que termina siendo un proceso largo. Por eso te digo, no todas las regresiones son necesariamente breves, pero yo la forma en que elegí hacerla sí fue desde una terapia muy breve, pero donde la sesión es larga. Entonces usualmente es alrededor de 2 horas, 2 horas y media, a veces se nos va más tiempo, a veces incluso puede ser un poco más. Son terapias largas, pero breves en la medida en que normalmente no se necesitan muchas. Una pregunta, ¿te tienes que preparar en alguna forma para esa terapia? No, lo único que necesitas pues es tener como cuál va a ser el foco en el que tú quieres que nos enfoquemos, digamos, dentro de la sesión, ¿no? Entonces, ¿qué quieres trabajar? ¿Cuáles son esos temas como que tú quisieras que exploráramos? Em, y en este momento, desde la pandemia, desde que empezó esto en marzo del dos Sí, mil sí, veinte, sí. donde todos pensamos, o por lo menos yo pensé que esto iba a ser transitorio, ¿no? Y que iba a ser 2 semanas, máximo 3, y después todo volvió a la normalidad y pues no volvió, y al revés acá, por lo menos en Colombia, pues nos tocó todo el confinamiento, no podíamos salir y yo tenía pues la agenda que iba posponiendo hasta que la gente me dijo, ay, hagámoslo virtual, pues no podemos salir, pero hagámoslo. Yo antes no me había atrevido a hacerlo virtual, pero pues ahí digamos que ante el llamado de la vida, de los consultantes, de lo que sentía, de lo que pasaba, pues lo empecé a hacer con un éxito increíble. Desde ese momento no las volví a hacer presenciales. Entonces, ahí digamos que no como preparación, pero sí como parte de la terapia cuando ya la estemos haciendo, es importante tener un lugar donde uno se pueda recostar idealmente, estar muy cómodo, sin interrupciones, sin gente alrededor, sin niños que corran, sin gente que pregunte dónde está el control del televisor, sin, ¿sabes? Como sin ningún Ujú. tipo como de interrupción, con muy buen internet para que nos fluya, digamos, la comunicación. Y ya, realmente no se necesita más que un sitio donde puedas estar cómodo, solo y con buena conexión a internet. ¿Ha habido alguna vez en que la regresión o la persona haya quedado como no totalmente presente? No, porque es que tú nunca estás ausente. Entonces, digamos que además me encanta esa pregunta porque es uno de los grandes temores que tiene la gente, ¿no? Es que tal que yo me quede, una parte de mí se quede por allá, quién sabe dónde, o que no pueda regresar, o que de pronto otro espíritu llegue a mi cuerpo. Digamos que tú nunca te vas, ¿sí? Entonces, tú nunca sales del cuerpo. No es un desdoblamiento ni un viaje astral. Eso existe, claro que existe, pero son cosas distintas. Acá tú siempre estás ahí. Es más, en el momento en que tú quieres, abres los ojos y llegas a tu entorno y a tu lugar seguro en el que te encuentras. Entonces, eh, pues cuando abres los ojos, digamos que puede ser a veces como que estás un poquito groggy, como cuando uno se despierta que todavía está medio adormilada. No para Ujú. todos, pero para algunas personas es como, wow, ¿qué pasó acá? ¿Qué fue todo lo que vi? O sea, vi un montón de cosas y como que puedes llegar un poquito abrumado de toda la información. Pero pues nada, abres los ojos, te sientas, empezamos a hablar y a decantar todo lo que ocurrió en la sesión, qué fue lo que viste, qué fue lo que pasó, hacer como unos puntos que a veces como que pues es importante hacer como a manera de conclusión al final.
y ya, y ahí vuelves como a estar pues completamente en ti, porque es que nunca está esa ausencia de ti, nunca te vas a ninguna parte, ¿Qué es entonces la pues diferencia entre la hipnosis y lo que tú haces, verdad? Esa hipnosis profunda, que sí puede haber un poco el desconectarse de la realidad. Bueno, te cuento es porque a mí me hicieron una regresión, ¿cierto? Como una especie de hipnosis y salí a la calle y me estrellé, pues terrible, ¿cierto? Pero yo me sentía como si estuviera el mundo pasando por allá y yo aquí, y bueno, eso me pasó. ok. Entonces, por eso te pregunto, ¿verdad? Ok. Pues mira, nunca he tenido el caso porque entre otras, como te cuento, la forma en que yo particularmente hago las sesiones es en un estado muy ligero, Ujú. donde incluso a veces las personas lo que me dicen es como, yo me siento muy acá, o sea, yo como que cuando me voy a dormir o cuando me voy a profundizar, pues nunca. Ujú. De hecho, cuando las personas empiezan a irse a un nivel demasiado deep, yo las saco de ese nivel, porque lo que les decía hace un rato, cuando uno está demasiado profundo, lo que pasa es que pierde gran parte de la riqueza de la información y entonces está en un estado donde se le pueden olvidar muchas cosas, donde no es capaz de hacer muchos de los vínculos que tú sí puedes hacer cuando tienes, digamos, como esta conciencia mucho más presente y mucho más alerta. Entonces, de esta manera en la que yo trabajo, jamás he tenido el caso de alguien que me diga como, salí turuleto, me estrellé porque todavía estaba como groggy. Nunca lo he tenido, porque entre otras nunca nadie se me va tan profundo como en esos estados en que otros terapeutas pues, pueden llevar a sus consultantes. Ya nos dijiste que esto se utiliza para fobias, para enfermedades, para algunas enfermedades, no sé si para todas las enfermedades, ¿cierto? Que se puedan Para algunas sí, ver. yo por ejemplo, depende, digamos que para estos síntomas idiopáticos, Sí. que la gente ha tratado todo y como que no le funciona nada, Ujú. muchas veces acá se encuentran unas buenas respuestas que tienen que ver, yo me he encontrado, por ejemplo, con dolores de muertes de posibles vidas pasadas, ¿no? Como que Sí. coincide con que justo ahí le clavaron la espada o le dieron el balazo o se cayó y no sé qué, y terminan siendo muy coincidentes y con unos resultados muy positivos. Sin embargo, para muchas de las enfermedades que me dicen como, no sé, tengo cáncer de páncreas, yo recomiendo antes de hacerse una regresión que se hagan una biodescodificación, porque siento Mm. que es como una de las herramientas más idóneas quizás para encontrar el origen particular del síntoma como tal de la enfermedad. A veces lo hacemos como procesos complementarios con la biodescodificación y con la regresión, eh, más en temas como idiopáticos, en estos Ujú. dolores como crónicos, pero a mí a veces yo tengo que confesar que a veces cuando me dicen, mira, tengo esta enfermedad, yo a veces les digo, hazte primero una biodescodificación y si no te funciona, vente para acá. Porque me ha pasado a veces para estos síntomas como más generales, no dolores idiopáticos, sino enfermedades, digamos, más puntuales, no Concreta. en todas, pero sí algunas, que nos llevan a cosas más difusas, como que no entendemos muy bien el vínculo entre el origen y la enfermedad, como que a veces sí es muy contundente y otras veces es como muy como por las ramas. Entonces, de poderse sí se puede. Mira, yo acá digo una cosa, es que como esto es un contacto con tu inconsciente y con esta parte que en últimas tiene todas las respuestas, pues tú puedes preguntar lo que a ti te provoque. Ahora, que a ti te muestren esa respuesta es otra historia. La información que te provean dependerá también de lo que corresponda, de lo que tú estés preparada para ver, de lo que, digamos que en este orden divino y perfecto tú necesites recibir, pero de preguntar, pues uno puede casi que pedir pues lo que se le ocurra, ¿no? Como de comprender y sanar. No son preguntas de sí, no. Quiero saber si me tengo que divorciar de mi esposo, si tengo que renunciar del trabajo. Acá no, o sea, tu alma no te va a decir sí o no. Seguramente te va a mostrar de pronto heridas que no has sanado, cosas que necesitas para de pronto trascender lo que estás viviendo, para mirarlo de otra manera. Pero en últimas, el libre albedrío que todos tenemos, pues es nuestro mayor regalo y eso nos permite a nosotros tener esa libertad para elegir. Pero acá podemos esclarecer respuestas que en ocasiones no nos permiten ver con claridad. Que funciona mucho con las relaciones, ¿verdad? Y en las relaciones es donde tenemos todo el aprendizaje. Entonces, ¿por qué te llevas mal? ¿Por qué no o sea, porque un divorcio se mantiene la relación de casi de odio y de todo por muchísimos años?
cuando no tiene sentido porque ya no están juntos, ¿cierto? Entonces podrías entender también allí eh, o que ni siquiera pueden encontrarse, ¿verdad? Claro, con Entonces mucha encuentras frecuencia. allí la razón de esas como actitudes o comportamientos o relaciones tan ilógicas, ¿no? Tan absurdas en su resultado. Así es. Con mucha frecuencia vemos que hay historias de atrás que Sí, cuentan o explican las relaciones actuales que uno racionalmente simplemente no entiende. Y uno dice, mira, me acuerdo una vez una niña, pues una joven que viajó desde Medellín. En esa época yo no hacía consultas virtuales, todavía no se me pasaba por la cabeza y ella viajó a hacer una regresión porque tenía una fobia a las abejas. Y ella pues quería trabajar, eso, ella era psicóloga, estaba trabajando en campos y me decía, yo que soy el referente supuestamente, no, como del autocontrol y del manejo emocional y tengo esta fobia que me hace actuar de maneras pues que me hacen sentir muy incómoda. Y cuando ella llegó a la consulta, recuerdo que se la llevan a otra vida o a otra supuesta vida y ella empieza a ver una cantidad de cosas muy fuertes donde las abejas no aparecían por ninguna parte. Era una historia muy compleja donde ella primero se ve en un bosque abortando y después ve que hay un hombre que la somete a ella y a su hermana y que abusa de ambas. Bueno, una cosa muy compleja. Y al final ella me dice, ese hombre abusador es mi mamá de esta vida. O sea, es mi mamá. Y yo le dije, ¿cómo es la relación con tu mamá? Y me dice, mira, desde que yo soy chiquita le tengo pánico, pero nunca había entendido por qué, porque además mi mamá es una buena mamá. O sea, te puedo decir que nunca hizo nada, no era una mamá abandónica ni maltratadora, ni hizo nada conscientemente que me genere el miedo que me ha generado desde chiquita. Y acabo de entender toda esta dinámica y me dijo, o sea, y claro, no le salieron las abejas. sí. Eso no estaba, digamos, dentro del orden prioritario, pero fíjate tú que le permitió comprender y sanar esa relación con su mamá. Recuerdo que ella después regresó a Medellín y me escribió un mensajito y me dijo, ¿sabes qué? Después de todo esto fui a visitar a mi mamá, la pude ver con otros ojos y por primera vez yo sentí que le había podido dar un abrazo sincero con ella. Porque dentro de esa historia loquísima, que como les digo, pues era además muy, muy fuerte, ella pudo entender, pero además pudimos sanar, o sea, pudimos, ¿no? Como liberar todo ese dolor que era de esa vida, de esa señora, bueno, todo lo correspondiente, digamos, a eso, y se trajo como consecuencia esa sanación de esa relación con su mamá aquí a esta vida. Entonces hay muchas relaciones que uno dice, no entiendo. Y no necesariamente negativo, lo que pasa es que, claro, la gente pues viene a estas sesiones usualmente es a sanar, ¿no? No a decir, ay, mira, yo quiero entender por qué quiero tanto a esta amiga, desde que la conocí sentí que era pues como mi amiga del alma y sentí toda la confianza y quiero entender por qué. Usualmente es más como lo que nos cuesta, lo que nos pesa, pero todas esas relaciones también muy fusionales, muy lindas, también muchas veces tienen historias de tiempo atrás donde nos damos cuenta que hemos jugado diferentes roles, hemos ejercido diferentes papeles en la vida de los otros. Entonces, de pronto, hoy, quien es tu hija en otra vida fue tu mamá o tu hermana o tu amiga, tu suegra o no sé, o jugó algún otro rol importante en positivo, digamos, o en negativo que puede explicar de alguna manera la dinámica que ustedes puedan tener actualmente, ¿no? Dices también aquí que, o sea, lo tuyo también es la sanación ancestral porque miramos también nuestros antepasados en esas terapias regresivas o porque existe una forma de terapia diferente para hacerlo. Mira, la verdad es que la terapia regresiva propiamente dicha, lo más lejos que llega es a vidas pasadas. Entonces, en terapia regresiva tú puedes llegar a infancia, vientre materno o vidas pasadas. Sí. Sin embargo, a mí me empezó a pasar una cosa curiosa y es que desde el principio el tema ancestral estuvo muy presente. Entonces, a veces decía, bueno, vas a ir al origen de, no sé, este bloqueo con el dinero y ¡prum! La persona de pronto se conectaba con el bisabuelo o llegaba a tener una regresión donde entraba en una supuesta vida pasada y al final me decía, Mónica, acabo de darme cuenta que este señor que yo estoy viendo y que he visto todo el tiempo es mi tatarabuelo porque yo lo he visto siempre en la foto familiar que está en la casa de mi abuelita. Me acabo de dar cuenta que esto tiene como un vínculo familiar. Entonces, digamos que al principio yo decía, bueno,
las personas que uno no conoció perfectamente podrían ser reencarnaciones de uno. Digamos que uno muchas veces se encarna o reencarna más bien en el mismo sistema familiar, pero a veces pasaba que la persona se conectaba con el abuelo, pero el abuelo estaba vivo todavía o lo había conocido. Entonces, claramente, pues si yo veo a mi abuelo en esa regresión, pues no soy él porque él está vivo, o yo lo conocí estando vivo, entonces pues no éramos el mismo. Entonces, empieza a pasar que muchas veces el inconsciente nos lleva a mostrarnos que el origen que estamos buscando, el origen del conflicto, el origen del bloqueo, no está ni en vidas pasadas, ni en el vientre materno, ni en la infancia, sino que está directamente en la historia familiar. Entonces nos invita a mirar hacia allá. Y esto hace que entonces yo empiece a fusionar el método ALMA, que fue el que creé, el que enseño, que es autoconocimiento y liberación mediado por el alma, donde se fusiona tanto la terapia regresiva como la sanación ancestral. Entonces, a priori no tenemos ni la menor idea de a dónde vamos a llegar y cuál va a ser el destino. Mucha gente hace la terapia de regresión con la expectativa de irse a una vida pasada y no siempre ocurre, porque es que acá el origen está donde tu inconsciente lo codificó, y eso implica que a veces podemos ir a conectarnos con el tatarabuelo o con el bien materno. Miren, en el periodo intrauterino no se imaginan todo lo que está registrado, y es una locura porque uno dice, uno cómo se va a acordar, o sea, de verdad no me acuerdo qué pasó ayer, cómo me va a acordar qué pasaba al tercer mes de gestación. Uno no se acuerda conscientemente, pero en el inconsciente está registrado, y eso explica muchos de los patrones y muchas de las cosas que nosotros a veces vivimos. Entonces, podemos llegar al vientre, podemos llegar a ancestros, podemos llegar a vidas pasadas, podemos llegar a la infancia. Esta mañana, por ejemplo, atendí a una persona que todo lo que, el origen, digamos, de lo que ella quería buscar, que era una falta de autoestima muy profunda, radicaba en una escena súper particular de cuando ella tenía 5 años. Y nos llevaron ahí a sanar a esta chiquita interior y a reprogramar y todo esto, y fue ahí y no nos fuimos a otras vidas, ¿no? Llegamos directamente ahí. Entonces, digamos que el tema ancestral acá se fusiona de una manera como muy complementaria, y hace que este método tenga esa particularidad que la terapia regresiva tradicional no tiene, y es que los ancestros también están muy presentes como parte del origen, y ahí perfectamente podemos llegar como destino. Cuando dices reprogramar, que acabas de decirlo, ¿qué es lo que haces en ese momento para cambiar esa historia? Mira, lo primero que se hace es hacer consciente el inconsciente, es entender qué pasó, es que se pueda expresar todo lo que en ese momento no se expresó. Y es ir a reparar la historia. Entonces, esa chiquita, que les cuento, pues ella llega a una escena donde está a los 5 años en la cama, en la casa de su infancia, en posición fetal, pensando en que se quería lanzar por la ventana, porque su vida no tenía sentido. Cuando empezamos a indagar, imagínense una niña de 5 años, muy chiquita para pensar eso. Y entonces empezamos a indagar, claro, sus papás trabajan todo el día, trabajan muchísimo, y ella, desde una mirada adulta, podía entender que pues, los papás trabajaban mucho porque tenían que trabajar y era la manera en que encontraban para pues, tratar de darle lo mejor, lo que podían y todo eso. Pero ella, a la luz de su mirada de una niña de 5 años, lo que entendía o lo que creía era que ella no valía lo suficiente, que ella no la quería, ¿sí? Y que no valía nada. Entonces, y por eso sentía que su vida no tenía sentido y tenía esos pensamientos de quererse literalmente botar por la ventana para no vivir más. Entonces, cuando nos damos cuenta de esto, ¿ahí qué hacemos? Ahí hicimos una cosa que se llama parentalización, que es que la adulta de hoy, de 35 años, entrara donde está chiquita, se encontrara con ella, la abrazara, la rescatara, le diera todos los recursos, le hiciera sentirse amada, le hiciera sentirse valorada, le diera todas las carencias, digamos, que en ese momento se tuvieron, la supliera desde el amor y desde la conciencia de otro, para desde ahí decirle a esa chiquita que es valiosa por el simple hecho de existir, que se pudiera sentir amada. Ahí la gran reprogramación, ¿cuál es? Que una niña que se sentía absolutamente desvalorizada, con cero autoestima, que sentía que no era suficiente, que sentía que no valía nada, se pudiera sentir amada, se pudiera sentir valiosa, se pudiera sentir acompañada, resguardada, reconocida. Esa es la reprogramación, el poder insertar el nuevo mensaje, pero desde el sentir, digamos, del recurso que tú le proporcionas a esa historia, ¿sí? Por ejemplo. Eso fue lo que en ese caso dijo. En esa reprogramación queda totalmente metido allí en la persona, logra sentirlo, comprenderlo
asumirlo, integrarlo, más bien es la palabra, integrarlo dentro de ella misma para hacer un cambio cuando pues en el momento que se necesite. Mira, Mónica, muchísimas gracias